Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es y seguimos con los diodos, circuitos eléctricos. En este también vamos a ver un diodo Zener. Nos pregunta en este circuito, haya los valores de los voltajes y las intensidades en cada uno de los puntos. Tenemos aquí 5 voltios, más 5 voltios, más 5 voltios. Esto está señalado distinto, significa que sea una misma, que puede ser la misma pila. Esto está unido por un cable, pero por comodidad, igual que el polo negativo, lo dibujamos separados, pero podemos suponer que todo esto está unido y esto también es el mismo. Bueno, fuente de voltaje más 5 voltios, una resistencia 1K, 3K, 3K, 2K, 1K, 2K y un diodo Zener, 5 voltios y 5 voltios. Antes de empezar, recordamos el tema del diodo. Si cogemos aquí, dibujamos. A ver. Aquí dibujamos un diodo normal. Este es el positivo, este es el negativo. Para que haya corriente, aquí tiene que haber un voltaje mayor que aquí. Por ejemplo, aquí hay 5 voltios, pues aquí tiene que haber 4 voltios y mínimo de 0,7 diferencia si es de silicio. En el Zener pasa, el Zener tiene dos opciones. El Zener colocado normal, digamos, sería así. El Zener normal, aquí tengo 5 voltios y aquí tengo 4 voltios, caería en 0,7 y pasaría la corriente, no pasa nada. ¿Qué sucede si el Zener lo tengo en oposición? Y aquí 5 voltios y 4 voltios. Pues cuando está en oposición no pasa nada, como cualquier diodo normal, excepto que yo aquí sea capaz de superar el voltaje Zener. En este caso es 3 voltios. O sea que si ahora pongo aquí el voltaje así, en principio, como cualquier diodo normal, aquí debería haber el voltaje positivo en el Zener, aunque sea a este más voltaje, si supera los 3 voltios, entonces vamos a poner aquí que tenemos, por ejemplo, aquí tengo 8 voltios y aquí sigo teniendo 4 voltios. En este caso, como es superior, aquí caerían 3 voltios y pasaría la corriente. Bien, entonces aquí lo que tenemos el diodo Zener y este diodo. Como cualquier ejercicio de diodos, pueden pasar como dos cosas. Que el diodo esté en on y deja pasar corriente, o está en off, está cortado y no deja pasar corriente. Si está en on, aquí esto sabemos que sería equivalente a un interruptor cerrado, deja pasar corriente, o mejor dicho, una pila en oposición, si la corriente va hacia allí, de 0,7 voltios, porque se gasta o se consume en 0,7 voltios. Y si el diodo no deja pasar corriente, si estuviera en no, equivale a un interruptor abierto. Aquí podríamos dibujar que el diodo sería lo mismo que si en lugar de esto dibujáramos un interruptor abierto, por lo tanto no pasa la corriente por aquí. Bueno, vamos en principio entonces a suponer que este diodo conduce normal. Si luego vemos que los resultados son no coherentes, es que hay un error. Que este diodo conduce y que el Zener también conduce contrario al Zener, o sea, por aquí, hacia ahí. Y vemos a ver dos posibles intensidades del circuito. Vamos dibujándolas. Primero, polo positivo, 5 voltios. La corriente podría venir por aquí, atraviesa la resistencia 1K, llega a un nudo, bifurcación, me voy a través de la resistencia de 3K a 0 voltios, tierra o negativo. Correcto, esta es una posibilidad. Segunda opción, vamos cambiando de colores. La corriente viene de aquí y atraviesa este diodo, está bien colocado, el positivo más cerca del positivo, podría pasar por aquí. Al llegar aquí, ¿qué hago? ¿Me voy a positivo? No, siempre va a negativo o menos. Por lo tanto, la corriente podría ir a través del 2K al 0. Vamos pintando distintos colores para ver las opciones, que todas son buenas. Siguiente, la misma corriente esta que se ha ido hacia abajo, podría venir por aquí. Y al llegar aquí, a este nudo, puede seguir en principio por aquí y luego a través
del diodo Zener en oposición, llegar a tierra negativa. Es una opción. Bien, y por ahora no tenemos ninguna opción más. Esto no puede subir hacia arriba porque de positivo a positivo no va y esto tampoco puede ir por aquí porque de positivo a positivo no va. Ahora vamos a ver si podemos cambiar de color. Lo hacemos en azul clarito. Este de aquí puede bajar por aquí, atraviesa una resistencia, llega a este nudo, atraviesa otra resistencia y va a cero. Posibilidad 1. ¿Qué más? Podría bajar por aquí, ir a la izquierda. Pero aquí nos encontramos un diodo en oposición, por aquí no pasa. Esta la descartamos. Y la otra opción de aquí, sería el azul. Baja por aquí, resistencia igual que antes, y va al cero a través del Zener. Y ya que opciones nos quedan más, vamos a hacerlo en gris. Esta de aquí, más 5 voltios. Más 5 voltios llega aquí y podría llegar a negativo atravesando el Zener. 1. La otra opción sería baja por aquí, resistencia de 2K, va en esta resistencia en dirección contraria a estas dos y al llegar aquí, ¿qué puede hacer? Ir hacia arriba no, que es positivo. Ir al frente no, que está la barrera del diodo. Por lo tanto, la única opción que nos queda es irnos hacia abajo. Ojo que aquí el gris va hacia allí, mientras que los otros dos que hemos pintado, el verde y el azul, van hacia allí. Alguna de las opciones será. Bien, estas son las opciones de corrientes que hemos dibujado y ahora vamos a ir calculando los distintos. Pasamos de página y veamos por partes. Aquí hemos dicho que lo primero sería, subimos un poco esto, la roja positiva, hemos dicho si vamos por aquí y llegamos hasta el 3K. Lo dibujamos en vertical, como hacemos siempre, que es más sencillo de ver, y tengo aquí más 5 voltios, baja, lo haremos en azul claro para distinguirlo, más 5 voltios. Bajo, atravieso una resistencia de 1K, bajo, llego a este punto, bajo y llego al 3K y llego a negativo. Esto sería el rojo dibujado así, en vertical. Si solo viniera la corriente por aquí, esto sería un divisor de tensión. Voltajes o puntos intermedios, vamos a llamarlos, este será el punto A, este será el punto B y este será el punto C. Y tenemos que ir hallando cuáles son los voltajes o puntos intermedios. Si no hubiera diodo y toda la corriente viniera por aquí, esto sería un divisor de tensión y el voltaje en el punto A sería el voltaje total, 5 voltios, por resistencia de abajo, 3K, partido por la suma de las resistencias, 3 y 1, 4K. 5 por 3, 15, 15 entre 4. 15 entre 4, igual a 3,75 voltios. Repetimos, esto solo será divisor de tensión siempre y cuando aquí no haya una fuga de corriente. Claro, si al momento que aquí atraviesa una intensidad por aquí, pues esto será erróneo. Vamos a llamar a las intensidades, y esto lo vamos a borrar, las distintas intensidades que tenemos. Esta será la intensidad 1, la que sale de aquí y ahora es la intensidad 1K. Pero al llegar aquí, si realmente el diodo conduce, tenemos dos resistencias. Una que se va para abajo, que será la intensidad 2, y otra intensidad que atravesará el diodo. La llamaremos I sub D porque es el único diodo. Luego aquí tenemos otra intensidad que atraviesa de 5 a 3 voltios, 4. En este nudo llega ID e I4. Y aquí hay dos opciones, que la intensidad vaya hacia allí o venga hacia aquí. Aquí vamos a llamarle, esta es I sub 4. Aquí también tenemos una corriente que será I sub 5, la que baje de aquí. Al llegar aquí, lo mismo. Tenemos aquí I sub 7, esta de aquí que baja abajo la podemos llamar desde este nodo que va hacia abajo sería I sub 6. La que va aquí sería I sub 7, no, I sub Z, esta la podemos llamar I sub Z, la que baja por el diodo Zener.
I sub Z. Y luego aquí tenemos 4, 5, 6. Nos queda esta intensidad. La intensidad puede ir hacia la derecha o puede ir hacia la izquierda. De aquí hacia aquí o de aquí hacia aquí. Depende de cuál de las dos sea más. Vamos a dibujarlo hacia la derecha si queremos y si nos sale negativo es que va en sentido contrario. El resto, en cambio, irán todas a... Bien, una vez ya tenemos dibujadas todas las intensidades, hemos dicho que el voltaje en A sería 375 voltios si I sub D es 0. Esto solo si I sub D es igual a 0. Pero como no sabemos si es 0, vamos a suponer que no es 0, por lo tanto, este cálculo no nos sirve. Voltaje en A no nos sirve. En A sí que podemos poner que I sub 1, conservación de las corrientes de Kirchhoff, I sub 1 será igual a I sub 2 más I sub D. Este en el nudo A. En el nudo B tenemos las que entran, que será I sub D, más la otra que entra es I sub 4, tal como las hemos dibujado, igual a I sub 6, más I sub 7 si va en este sentido de salida. Y por último aquí en C tenemos que el nudo C, I sub 5 que entra, más I sub 7 que le hemos dibujado que entra, será igual a I sub Z, que es la corriente que atraviesa el diodo Zener. Bien, el diodo Zener, entonces ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos todo esto y este punto, el diodo Zener, sabemos que si funciona, mantiene un voltaje constante entre sus extremos de 3 voltios. O sea que si la corriente atraviesa entre este punto, el C y el 0, aquí hay 3 voltios. Si aquí hay 3 voltios, esto lo vamos a borrar. Si aquí hay 3 voltios, si aquí hay 0 voltios, que si lo sé en tierra siempre hay 0 voltios, aquí podemos poner ya voltaje, esto es 0 voltios, esto es 0 voltios y esto es 0 voltios. Si aquí hay 0 y aquí hay una diferencia de 3, significa que esto estará a 3 voltios. De aquí caen 3 voltios menos 3 voltios que caen aquí. Este de aquí, en todo caso, lo vamos a pintar en púrpura, que serían voltajes absolutos, que llamo en lugar de relativos, que sería la caída de voltaje. Aquí vamos a poner que tenemos 3 voltios. ¿Por qué? Porque si aquí hay 0 y en un diodo Zener caen 3 voltios cuando lo atraviesas en oposición, pues aquí tiene que haber 3 voltios para que esto funcione. Y además el diodo Zener, y aunque yo le ponga 5, 7, 10 o 15, siempre caerán 3 y solo 3. Tiene esta ventaja, mientras funcione, de que en el diodo Zener, lo dibujamos en negro, tenemos aquí el diodo Zener, recordamos, si atraviesa la corriente, siempre caen solo 3 voltios. Si aquí tengo 0, por lo tanto aquí tiene que haber 3 voltios. Ya tenemos un posible voltaje. Voltaje en el punto C sería 3 voltios si el diodo Zener conduce. Es un valor que tenemos. Podemos calcular ahora entonces la intensidad 5 también. Ahora vamos a calcular la intensidad 5. Por la ley de Ohm sabemos que la intensidad 5, caída de voltaje entre dos extremos de una resistencia, voltaje es I por R. Caída de voltaje, bueno, vamos a hacer en azul, voltaje aquí o voltaje es I por R. Si aquí hay 5 y aquí hay 3, ¿cuántos voltajes hay aquí? 5 menos 3, aquí tienen que caer 2 voltios. Por lo tanto, la intensidad será voltaje entre la resistencia. Intensidad igual a voltaje, 2 voltios entre la resistencia 2K. 2 entre 2K igual a 1 miliamperio. La intensidad que tenemos aquí es 1 miliamperio. 1 miliamperio por 2K caen 2 voltios. 5 menos 2, 3. Ya tenemos también calculada I sub 5, que tenemos sería 1 miliamperio. I sub 5, 1 miliamperio. Bien, ¿qué más cosas sabemos aquí? Podemos calcular, entonces ya tenemos este, I sub 1, I sub D. Otra cosa que sabemos es que si el diodo este conduce, aquí hay una caída de voltaje de 0,0
7 voltios. Entonces, si aquí caen 0... Bueno, en el ejercicio que he visto está resuelto con 0,6 voltios. Entonces, en lugar de la caída de voltaje de I sub D, aquí pondremos que caen 0,6, 0,7 dependerá del modelo, pero más o menos. Vamos a suponer que aquí caen 0,6 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje en el punto A será igual al voltaje en el punto B más 0,6 voltios. Vamos a suponer que aquí tengo voltaje en A 5 voltios, por decir algo. Si aquí tengo 5 voltios en A y aquí caen 0,6 menos 0,6, aquí me quedan 5 menos 0,6 serían 4,4 voltios. ¿Vale? O 4,4 voltios, el voltaje aquí será más bajo, más 0,6 es el voltaje en el punto A. Bien, ahora ya tenemos relacionados el voltaje en A con voltaje en B, que es el mismo, una diferencia de 0,6 voltios. Entonces, pero aquí no sabemos todavía I sub 1, ni I sub 2, ni porque no sabemos la diferencia de intensidades. Vamos entonces a ver en el nudo B si somos capaces de resolver el nudo B. Y entonces, en el nudo B pasamos a la siguiente página y tenemos aquí el nudo B. Tenemos el nudo B y en el nudo B teníamos las intensidades, que las podemos volver a dibujar, I sub D, 4, 6 y 7. I sub D, 4, 6 y 7. I sub D, aquí tenemos I sub D, I sub 4, esta era I sub 6 y esta I sub 7. En este nudo hemos dicho que I sub D más I sub 4 igual a I sub 6 más I sub 7. Esta es la ley Kirchhoff Current Law, conservación de las corrientes de Kirchhoff. Y entonces, ahora vamos a convertirlo esto en como lo que tenemos son resistencias, por la ley de Ohm, las intensidades será el voltaje entre la resistencia. Ley de Ohm, voltaje es I por R. Por lo tanto, la intensidad que atraviesa será el voltaje partido por la resistencia. Bien, vamos a hacer con un caso concreto y así sean todos iguales. Cogemos este de aquí. Y tengo aquí el 5 voltios, más 5 voltios, tengo la resistencia de 3K, ya tengo el voltaje en el punto B, que no sé cuánto vale, voltaje en B. Y aquí la atraviesa la resistencia, esto es 3K y esto es I4. Voltaje entre dos puntos A y B es el voltaje en A menos voltaje en B. Voltaje en A es el origen. Vamos de aquí a aquí la intensidad, 5 voltios. Menos voltaje en B, que no sé cuánto vale, es lo que quiero hallar. Voltaje en B. Esto tiene que ser la diferencia de voltaje igual a I por R. I es I sub 4 y R vale 3K. Si despejo la intensidad me queda 5 voltaje en el origen menos VB voltaje en el final partido por 3K, que es la resistencia. Entonces, esta fórmula la vamos a aplicar a todos los puntos. I sub 4, ya lo acabamos de calcular aquí. Esto hemos dicho que es voltaje en el origen 5 menos voltaje en el final, VB, partido por la resistencia, que en este caso es 3K. I sub 7, pues mira, voltaje en el origen. Vamos a hacerlo aquí separado. Voltaje en el origen es VB, menos voltaje en el final, que aquí sí que hemos dicho que esto vale 3 voltios, suponiendo que menos 3 voltios. Vamos a hacerlo en púrpura para recordar voltajes. Hemos supuesto que aquí podía haber 3 voltios, VB menos 3 voltios, que aquí origen menos final entre la resistencia, 1K, esto es igual a I sub 7. Esto es un 7, no una Z. I sub 6, vamos a hacer I sub 6. Y de lienzo, voltaje en el inicio. Ojo, la intensidad va de aquí a aquí, por lo tanto, VB, origen, menos final,
que es 0 voltios, menos 0, partido entre la resistencia, 2K, esto es igual a I6. Y nos queda entonces ya en función de ID, y ya tenemos todas las intensidades. Ahora vamos a sustituir, lo haremos aquí arriba. Entonces nos encontramos que tenemos aquí, vamos a centrarlo un poco más, esta sería la ecuación que hay que resolver, pero tenemos una ecuación con dos incógnitas, que son I sub d, que no sé cuánto vale, y VB. Necesitamos otra ecuación para poder resolver esto. Bien, para entonces hallar I sub d o buscamos otro punto, este era B, esto era el voltaje en el punto C, y nos queda el punto A y voltaje en el punto A. Vamos a ver si en este nudo podemos resolver otra ecuación en la que salga I sub d y así poder resolver esta ecuación. Si volvemos atrás, teníamos aquí que I sub 1, I sub 2 e I sub d. Hemos llamado esto, nos hemos pasado ya a esta página, I sub 1, I sub 2, I sub d. Subimos un poco. I sub 1 sería esta de aquí. Esta hemos llamado I sub 2 y la que atraviesa el diodo I sub d. Ley de conservación de Kirchhoff de corrientes, I sub 1 la que entra igual a las dos que salen. I sub 2 más I sub d, siempre y cuando tengan esta dirección y sentido. Vamos a hacer lo mismo que antes, le leo cuánto vale la intensidad en función de la ley de Ohm, I por R. Intensidad, perdón, es voltaje entre R. Como ya hemos dicho antes, intensidad 1 será, este es el punto B, hemos dicho, no, este es el punto A, VA. Esto era el VB y este el VC, que en principio es 3 voltios. Vamos a ver también la relación entre VA y VB. VA menos 0 es VA, le quito 0,6 voltios de atravesar el diodo y me da VB. Entonces, I sub 1 era voltaje inicial 5 menos voltaje final VA, partido por la resistencia, en este caso es 1K. I sub 1 será igual a I sub 2. I sub 2 hemos dicho que es VA, voltaje inicial, menos voltaje final 0 voltios, partido por la resistencia 3K. Y luego tenemos que más I sub D, más I sub D. Antes teníamos VB y ahora tenemos VA. Pero si resolvemos esto un poco, podemos 5 menos VA, nos queda 5 menos VA entre 1K igual a el 0 se va, VA entre 3K más I sub D. De tal manera que puedo despejar I sub D, despejamos I sub D, será 5 menos VA entre 1K y este VA 3K pasa al otro lado restando, menos VA entre 3K. Y ahora tenemos I sub D en función de VA. Si volvemos a la ecuación de anterior, teníamos esto de aquí, I sub D y VB. Y aquí tengo I sub D en función de VA. Vamos a copiar la fórmula y ponerla aquí abajo para ver qué es lo que tenemos. Esta de aquí, copiamos la fórmula. Ahora ya es un problema más de matemáticas. Si sustituyo I sub D ahora aquí abajo, I sub D lo pongo aquí abajo, en lugar de I sub D pongo todo esto. Entonces me queda una ecuación con dos incógnitas, VA y VB. Pero sabemos que VA menos 0,6 voltios es igual a VB. Por tanto, aquí ya podríamos poner, vamos a hacerlo ya, I sub D. I sub D será
5 menos VA. Y VA vale, VA, podemos ponerlo todo en función de VB. VA es VB más 0,6. Por lo tanto, y de 5 menos VB menos 0,6. Ojo, que sería el menos de aquí delante, partido por 1K. Y esto es menos VA, VB más 0,6, VB más 0,6 partido por 3K. Ahora, en lugar de I sub D, pondría toda esta expresión, que está en función de VB, y todo lo demás está en función de VB. Y ya, matemáticas, resolvemos el problema. Y VB nos da igual a, VB nos sale, si resolvemos el ejercicio, nos da 2,8 voltios. 2,8 voltios. Bien, sustituimos entonces lo que nos ha dado y VB hemos dicho que nos da 2,8 voltios. Directamente con VB sabemos que VB le sumo 0,6 y me da VA 2,8. Le sumo 0,6 voltios, 6 y 8, 14, 3,4 voltios. Aquí tendría en VA 3,4 voltios. Y si este ejercicio está bien hecho, ya tenemos calculados los voltajes 3, 2,8 y 3,4. Y por ahora todo es coherente. De aquí a aquí baja 0,6 y este es un voltaje positivo. Por lo tanto, si este es un voltaje positivo y este es un voltaje negativo, las corrientes que habíamos puesto aquí, de 5 bajará a 2,8, correcto, de 5 bajará a 0,3, correcto, de 3 bajará a 0, correcto, de 2 bajará a 0, correcto, y este de 5 baja a 3,4 y 3,4 baja a 0. Por ahora todo es correcto, la única duda está aquí. Ojo que aquí tenemos 2,8 voltios y aquí tenemos 3, por lo tanto hay una caída de voltaje. Vamos a ver entonces las intensidades en cada punto, que las hemos calculado antes, ya simplemente intensidad en cada punto era caída de voltaje entre R, o sea, 5 menos 3,4 partido por 1K. 5 le quito 3,4 y me da 1,6. Como 1,K, esto es 1,6 miliamperios. Vamos a poner 1,6 miliamperios. Vamos a ver aquí la intensidad aquí. Era VA menos V0, que era 3,4 menos 0, 3,4. La intensidad aquí era 3,4 entre 3K. 3,4 entre 3K. Dividimos 3,4 entre 3, 3,4 entre 3, como son K me dará en miliamperios, no, he hecho mal, 3,4 entre 3 igual a 1,13. Aquí tendríamos que esto es rojo 1,13 miliamperios. Y 2. 1,6 entran, aquí se bifurcan 1,13, por lo tanto la diferencia tiene que ser I sub D. 1,6 menos 1,13. 1,6 menos 1,13 y nos da 0,46. Aquí tiene que valer esto 0,46. I sub D 0,46 miliamperios. Siguientes aquí 5 menos 2,8 entre 3K. 5 menos 2,8 siempre es voltaje inicial, 5 menos voltaje final, 2,8 entre la resistencia, que en este caso es 3K, igual a 0,73. Aquí tendríamos una intensidad de 0,73 miliamperios. Aquí 5 menos 3, 2 voltios. 2 entre 2K, directamente 1 miliamperio. 1 miliamperio. 5 menos 3, 2, entre 2, 1. 5 menos 2,8 entre 3. Aquí tengo 2,8 y aquí 0, pues la intensidad que baja es 2,8 menos 0, 2,8 entre 2K. 2,8 entre 2K, 2,8 entre 2K igual a 1,4. Aquí tengo 1,4 miliamperios. Aquí teníamos I sub 2 y ya está calculada. Y aquí 1 miliamperio, no sabemos la intensidad Zener todavía, y como es una resistencia no lo podemos saber, y vamos a ver aquí. Nos queda el nudo B. El nudo B, si lo dibujamos aquí abajo, me entra en 0,46, baja en 0,73, baja 1,4 y me queda esta duda.
Vamos a ver, hemos dicho, aquí lo habíamos dibujado al revés, saliendo. 0,46 y 0,73. Vamos a sumar las dos que sabemos que entran seguros. 0,46 más 0,73. 0,46 más 0,73 y esto da 1,19. 1,19. 0,46 más 0,73 nos da 1,19. O sea, el total de estas dos podríamos decir que es 1,19. Y aquí tengo, me sale 1,4 y entran o salen la intensidad esta que era la 7 o cuál era. Si esto va para abajo 1,19, casi 1,2, vamos a poner casi 1,2 voltios, 1,2 voltios no, esos son miliamperios. 1,19 y salen 1,4 significa que aquí tienen que entrar unos 0,2 miliamperios y en este sentido, o sea, no iría hacia allí la corriente, sino que esto vendría para aquí. Entonces, 1,2 más 0,2 daría 1,4. O sea, la intensidad 7 que hemos antes supuesto que iría hacia allí, para que esto nos cuadre, tiene que ir en dirección contraria y sería 0,2 miliamperios, todo es en miliamperios, y en este sentido, hacia allí. Ahí ahora nos queda este último nudo. Entra 1 y sale 0,2, significa que la diferencia 1 menos 0,2, el resto, que serían 0,8 miliamperios, son los que atraviesan el